El barroco nació en Europa en el siglo XVII como un estilo artístico de gran dramatismo, con decoración exuberante y una integración intensa de pintura, escultura y de arquitectura. Cuando este estilo llegó al virreinato del Perú, no fue simplemente reproducido, sino que se produjo en un proceso híbrido, que el barroco europeo se mezcló con las tradiciones visuales, simbólicas y materiales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta función dio lugar al barroco mestizo o al barroco andino, una estética única que reinterpretó el europeo con un sello local. Por eso, el barroco peruano no es tan idéntico al barroco europeo, aunque se han conservado ciertos rasgos formales, la ornamentación, el dramatismo, la monumentalidad, el lenguaje visual que integra la flora y la fauna, los motivos indígenas, la simbología local, una cosmología diferente, la sensibilidad pictórica y también con la arquitectónica propia. Cuando hablamos de los orígenes del mestizaje en el periodo virreinal, no solo nos referimos a un proceso biológico, sino a un encuentro profundo, muchas veces conflictivo, entre culturas completamente distintas. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI se impuso un nuevo sistema político, religioso y económico sobre sociedades indígenas que ya tenían una enorme riqueza cultural. Este encuentro desigual dio lugar a relaciones de convivencia, resistencia y también de intercambio. El mestizaje comenzó como una estrategia de dominación donde los españoles buscan integrar o controlar a la población indígena. Pero con el tiempo, este proceso superó los límites del poder colonial. Surgieron nuevas formas de identidad, nuevas lenguas, nuevas prácticas sociales y artísticas. El sistema de castas intentó clasificar estos cruces, pero la realidad cotidiana era mucho más compleja y fluida. En resumen, los orígenes del mestizaje no fueron lineales, se dieron entre imposición, adaptación y creatividad cultural. Fue un proceso que comenzó en el virreinato, pero cuyos efectos siguen marcando profundamente nuestra identidad peruana hasta el día de hoy. Ahora hablaremos de la arquitectura del barroco mestizo, un estilo artístico que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII como resultado de la fusión entre el barroco europeo y la creatividad indígena. Este estilo se aprecia especialmente en las portadas de iglesias, donde la decoración es abundante y minuciosa. Aparecen flores, aves, mazorcas, soles, geometrías y símbolos andinos, integrados junto a columnas salomónicas, frontones curvados y elementos europeos. La piedra es tallada con una precisión impresionante, generando relieves cargados de simbolismo que transforman la fachada en un texto visual. Aunque el diseño estructural del templo mantiene la forma europea, la intervención indígena le da una identidad distinta. Dentro de estos edificios destacados están los retablos con gran riqueza decorativa y detalles que combinan la tradición cristiana con cosmovisión local. Algunos ejemplos representativos del barroco mestizo incluyen la iglesia de San Lorenzo de Carangas en Potosí, con su portada ricamente ornamentada que mezcla flores y figuras geométricas. La iglesia de San Juan Bautista de Guaro, cerca de Cusco, que conserva tallados y pinturas con motivos andinos. Y la iglesia de Andahuelillas, conocida como la Capilla Sixtina de América, por su decoración y detalles simbólicos. También encontramos expresiones importantes en la fachada y torre de la Catedral de Arequipa, donde el trabajo en piedra blanca refleja este estilo. En conjunto, el barroco mestizo no es una simple copia europea, sino una creación original donde la cultura indígena deja huella y transforma el arte colonizador. Es un testimonio de identidad, integración y creatividad que sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. La investigación del autor Ewa Kubiak analiza la pintura de la escuela cusqueña como una manifestación de identidad andina que combina herencias coloniales y rasgos indígenas. Según este estudio, aunque las pinturas cusqueñas adoptaron la tradición barroca europea en técnicas, composición y temas religiosos que pronto integraron elementos propios de la cosmovisión andina, colores fuertes, el uso de pan de oro, la abundancia decorativa, la presencia de flora y fauna locales y una sensibilidad estética distinta a la europea. La obra de la adoración de los magos, atribuido en la escuela cusqueña en el siglo XVIII, se aprecia como cómo se reproduce en un tema bíblico tradicional.
La Epifanía, que bajo un estilo que revela el mestizaje, aunque mantiene la iconografía cristiana, con María, el niño Jesús, los magos, los regalos de oro, el incienso, la mirra. Su ejecución pictórica muestra la reinterpretación local, los repajes, la maleta y la composición que tiene matices propios del arte colonial andino, evidenciando así una adaptación cultural del barroco europeo. Y así, en la pintura cusqueña no solo hubo una adaptación formal del barroco, sino de una reinterpretación simbólica y estética, que la función de tradición europea con referentes indígenas permitió la creación de un cuerpo visual híbrido. Lo religioso cristiano se transformó en un vehículo para expresar una identidad mestiza, mediante el color, la ornamentación, con los detalles decorativos y una forma de ver el mundo que dialoga con raíces andinas. En este mestizaje pictórico hace que el estudio cusqueño sea más una escuela artística, o sea, que sea en un testimonio de cómo el arte colonial fue resignificado por comunidades locales, integrando elementos europeos e indígenas en un proyecto visual propio. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. A mí me tocó exponer la parte de escultura y retablos y talles mestizas. ¿Está bien? Durante el periodo colonial, la escultura mestiza en el Perú reflejó una fusión entre el arte europeo y las tradiciones andinas. Los artesanos indígenas adoptaron la iconografía religiosa traída por los españoles como santos y vírgenes talladas en madera, pero la reinterpretaron con su propio estilo y simbolismo cultural. Utilizaron el tema de maderas locales, herramientas tradicionales, creando obras rústicas, expresivas y llenas de detalles simbólicos. Un rasgo característico fue representar el tema de las figuras religiosas con rasgos andinos e incorporando el tema de vestimentas inspiradas en textiles locales y también expresiones emocionales propias del tema de su cosmovisión. Además, los retablos policromados destacaron por combinar el tema de escenas religiosas con motivos florales y geométricos andinos, convirtiéndose tanto en instrumentos de evangelización de una forma de afirmar la identidad indígena. Ejemplos notables con del tema de fusión se encuentran como los retablos de la iglesia de San Blas en Cusco, las imágenes procesionales de Cusco y Ayacucho, y que actualmente conservan hasta hoy el sello mestizo que caracteriza este arte único en el Perú colonial. El impacto del mestizaje en la identidad peruana es enorme y está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria. Lo vemos en la gastronomía, donde ingredientes andinos se combinan con técnicas europeas y sabores africanos y asiáticos. Lo sentimos en nuestra música, que mezcla ritmos indígenas con cultura, con guitarras españolas y percusiones afrodescendientes. Y también lo vemos en nuestras expresiones artísticas, en nuestros apellidos, en nuestras festividades y en nuestra manera de hablar. El mestizaje creó una identidad plural. El Perú no es solo una cultura, sino la convivencia de muchas. Aunque este proceso estuvo marcado por desigualdades y discriminación que aún persisten, también generó una sociedad profundamente creativa, capaz de transformar y reinventar influencias diversas. Hoy, cuando hablamos de identidad peruana, hablamos justamente de esa mezcla, no de un origen único, sino de una historia común construida por pueblos distintos. El mestizaje justamente eh, nos permite convertir la diversidad en fortaleza y entender en nuestro país que nuestro país se caracteriza por su capacidad de integrar, mezclar y reinventarse constantemente. Esa diversidad es sin duda uno de los elementos más valiosos que nos define como nación. El barroco peruano es una de las huellas más claras de cómo nace nuestra identidad. Cuando llegó el barroco europeo no se mantuvo intacto. Aquí se mezcló con tradiciones indígenas, afrodescendientes, y esa fusión dio origen a un estilo único que es el barroco mestizo. Un arte donde columnas europeas conviven con flora andina, animales locales y símbolos que expresan otra forma de entender el mundo. Todo este proceso no fue solo artístico, fue fruto del mestizaje colonial, un encuentro complejo, a veces conflictivo, pero profundamente creativo.
En la arquitectura, en la pintura, en la escuela cusqueña y en los retablos y esculturas, vemos cómo los artistas indígenas transformaron lo impuesto por algo propio. Hoy en día, estas obras nos encuentran que el Perú no surge de una sola raíz, sino de muchas. Nuestra identidad es diversa, híbrida, siempre reinventada. El barroco mestizo es la prueba de que, desde el inicio, el Perú ha tenido la capacidad de convertir la mezcla en belleza, en memoria, pero sobre todo en cultura viva.